conversación. Habíamos señalado que vamos a tratar de ver los temas en profundidad y creo que lo hemos logrado. Víctor ahí tiene mucho conocimiento, mucha experiencia además, y creo que hay que sacarle el jugo a Víctor aquí en esta región. Voy a cambiar un poco el tema respecto al derecho a propiedad, en fin. Fernando Atria, que es abogado de la Universidad de Chile, también profesor de la Universidad de Chile, es colega tuyo también ahí en la Universidad de Chile, ¿cierto? Señala que la actual Constitución es tramposa. Es tramposa porque básicamente los quórum para ser cambiada, en fin, y que hay una serie de impedimentos, ¿cierto?, para que la voluntad, según el popular, se transfiera y se cambie la Constitución de manera libre. Esto sin prejuicio del plebiscito que vamos a ver. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Efectivamente hay una trampa en la Constitución? ¿Es tramposa respecto de los quórum para ser cambiada? ¿Cuál es tu visión? A ver, yo creo que nuevamente la cosa discursiva de los 80 y los 90 no ayuda mucho en esto, porque efectivamente aparecen ciertas expresiones, ¿no es cierto?, de las personas que estuvieron muy cercanas a la redacción de la actual Constitución, dando cuenta de que eran mecanismos para darle cierta estabilidad. Y la verdad que la estabilidad en las constituciones es parte de lo propio de la Constitución. Las constituciones, ¿no es cierto?, tienen que tener supremacía de fondo, es decir, tienen que, en cuanto al fondo, tienen que obligar a la ley y al reglamento, y a todos, en definitiva, a respetar lo que dice la Constitución. Pero también tienen que tener algo que es muy importante, que es la supremacía formal. Es decir, las constituciones no se pueden modificar con la misma facilidad que se modifica también, ¿no es cierto?, una ley. Porque si se pudiera modificar siempre la Constitución con la misma facilidad que se modifica la ley, cada vez que uno quisiera que la Constitución opere como un tope legislador, no operaría, porque las personas que quieren cambiar la ley en contra de la Constitución ocupan la misma fuerza, la misma mayoría o el mismo mecanismo para primero modificar la Constitución, claro, y después modificar la ley. Y en esencia, las constituciones son un mecanismo de controlar al legislador y por lo tanto no se pueden modificar de la misma forma y con la misma facilidad que se modifican las leyes. Y esto, que es la supremacía formal, está presente en general en todas las constituciones modernas. Desde ese punto de vista no es raro que existan quórums especiales para modificar la Constitución, como los quórums que tiene nuestra actual Constitución, que son 2/3 partes de los senadores y diputados en ejercicio para las materias más complejas o más importantes, y 3/5 para el resto de las materias. Esto está presente en muchas otras constituciones. Entonces, el asunto de la Constitución tramposa tiene que ver más bien con una cosa discursiva y política de los años 80 y 90, pero el mecanismo que tiene la Constitución no es particularmente extraño a una democracia normal. Ahora, si estuviésemos, ¿no es cierto?, en una Constitución, hagamos teoría, ¿no es cierto?, se gana el apruebo, se establece una Constitución bien trabajada, se logra un documento que respetuosa los derechos y libertades de las personas y que a su vez responde las preguntas que normalmente se espera que estén respondidas en una Constitución. Nosotros, o sea, tenemos una Constitución, se plebiscita esa Constitución y esa Constitución gana. Uno esperaría, ¿no es cierto?, a continuación, si los chilenos hemos gastado tanto esfuerzo, tanto tiempo, con tantos costos en crear esta Constitución, bueno, que después los políticos, los parlamentarios, que son las autoridades electas, respeten la Constitución. Y por lo tanto lo más probable es que esa Constitución también tenga supremacía formal en relación al legislador. Entonces yo creo, raya para la suma, Hernán, que la Constitución actual, a través de los mecanismos de quórum, no tiene ningún problema de trampa. Lo que sucedió fue que durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, existía un sistema electoral que era también discursivamente cuestionado, habían buenos cuestionamientos del sistema electoral, y había una tercera institución que quizás era la más compleja o controvertible, que eran los senadores designados y vitalicios. Y la combinación de quórum altos con senadores vitalicios podía establecer una alta dificultad para modificar. Pero ¿qué sucedió con el tiempo? En realidad esto es lo interesante. Los senadores vitalicios ya no eran de las mismas ideas necesariamente de quienes crearon la Constitución, sino tenían ideas distintas. Y finalmente esto se eliminó de la Constitución. En consecuencia, la Constitución que tenemos hoy día, con un parlamento democrático elegido con un sistema proporcional, no tiene absolutamente nada de tramposa. Ahora, una pregunta que también, ¿cierto?, tú como profesor de Derecho Constitucional la sabes muy bien, ¿eh? ¿Es legítima la actual Constitución? Porque también este debate, ¿cierto?, que esta Constitución es ilegítima de forma, de fondo, y le achacan todos los males, ¿cierto?, de origen, y que nunca vas a poder sanear, nunca, ¿cierto?, porque fue creada en los años 80. Para ti, ¿esta es una Constitución legítima o tiene algún vicio que quizás con el plebiscito se arregla?
A ver, explicitemos, ¿no es cierto?, cuál es el problema. El problema que tiene esta Constitución es que se aprobó en un plebiscito donde no existían registros electorales, y los registros electorales no existían porque los registros electorales tuvieron que ser destruidos porque estaban sumamente viciados desde hace muchos años. Esa es la realidad. Entonces, fue un plebiscito sin registro electoral donde el plebiscito lo controlaron principalmente los alcaldes y eso generó algunas dudas. Ahora, pero no hay prueba de que se hayan falseado votos, comprado votos, cambiado el conteo de los votos, no, simplemente no hay registro electoral y eso ha generado cuestionamientos. Las constituciones nacen muchas veces de pedidos revolucionarios, es decir, siempre detrás de una constitución existe un acto de fuerza o ha existido un acto de fuerza en la historia de un grupo que logra imponerse y que después se empieza a dar un orden que también logra imponer y ahí establece la constitución. Eso sucedió en la Revolución Francesa y las primeras constituciones francesas, en la Revolución Americana también, que fue justamente un movimiento independentista que establece a continuación, ¿no es cierto?, por este pacto, ¿no es cierto?, de las distintas colonias, establece esta Constitución de Filadelfia. Entonces, hay un acto de fuerza que normalmente precede el acto de tratar de establecer una regulación constitucional y, por lo tanto, no es tan descabellada la idea de más o menos plantea Carl Schmitt, lo dice mucho más bonito él que yo, pero algo así como la Constitución las crean los que tienen los movimientos de fuerza que son capaces de imponerla. Entonces no es raro en el mundo que existan constituciones que están precedidas por actos de fuerza donde un grupo logra imponerse a otro. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en el caso concreto? Asumiendo incluso que hubo un plebiscito que no estuvo bien, la actual Constitución ha regido durante 40 años. Ha sido modificada todas las veces que ha sido necesaria donde se han establecido los consensos de 2 tercios, 3/5, para que la gente sepa. La actual Constitución ha sido modificada en más de 40 oportunidades y cada una de esas oportunidades ha modificado varios artículos de la Constitución. Los casos más grandes, ¿no es cierto?, son la modificación de 1989, que fueron 54, 58 reformas, no me acuerdo, y el año 2005, ¿no es cierto?, que prácticamente se reordenó la Constitución de nuevo, porque habían sido tantas las modificaciones, y esto que dice una Constitución que se modifica tanto, ¿es una Constitución buena? Mira, yo creo que hay un valor, Hernán, en que valor democrático, en que la Constitución vaya evolucionando y se vaya modificando, porque de alguna manera va reflejando un cierto equilibrio entre la necesaria seguridad y certeza jurídica, que es muy necesaria para la vida de las empresas, pero también para la vida de las personas, con la posibilidad de que democráticamente los pueblos vayan cambiando estas reglas fundamentales. Entonces yo no veo un defecto, al contrario, veo un valor en que la Constitución que tenemos hoy día representa, de alguna manera, la discusión de 7 u 8 congresos nacionales, que se dio de par de miles de parlamentarios, muchas veces no son más porque se reeligen bastante, y que han ido dando cuenta de la necesidad. Esto es lo que se llama evolución constitucional y es bastante propio. Entonces, vaya para la suma. La Constitución actual es ilegítima en el origen, yo te diría, puede ser o no ser, pero no es un fenómeno que sea ajeno en general a las constituciones que existen en el mundo, pero sí se ha legitimado en la práctica, ha regido y a su vez ha podido ser modificada, y el 2005 es una modificación prácticamente completa, lo cual yo creo que de alguna manera termina con esa crítica. Ahora, puede ser que sea una constitución que no le gusta a la mayoría hoy día. Yo quiero decir una cosa, Hernán. La cosa discursiva, la izquierda la maneja muy bien, tiene un discurso muy potente, que muchas veces aprovecha también, ¿no es cierto?, sensibilidades de las personas o problemas de las personas para entrar con su discurso. Sin embargo, una de las ventajas, si es que alguna cosa buena deja esta crisis, ha sido que ha dado tiempo, yo creo, para que las personas evalúen un poquito más su Constitución, ha permitido que hablemos de la Constitución. Yo estoy seguro que hay muchas personas que tenían una percepción muy negativa de la Constitución, que quizás han leído la Constitución en este tiempo, y si no lo han hecho, por favor háganlo. Y la verdad que cuando terminan de leer la Constitución dicen, mira, a mí me gustaría imaginar qué cosa le cambiaría a esta Constitución. En consecuencia, creo que debemos seguir trabajando en esto, pero yo creo que algo se ha avanzado. Así es. Ahora, en esa misma línea, uno escucha a mucha gente y por las noticias y por lo que ha sucedido en el país, dice, mire, las colusiones de las empresas, ¿cierto? Mire, cómo la Constitución permite que las empresas se coludan, cómo esta Constitución permite que quizás ciertos políticos allá o acá, cómo la Constitución permite que las penas sean muy bajas en casos que son bastante sonados, básicamente económicos. En fin, o sea, y la gente apunta a la Constitución, dice, mire, porque claro, gente interesada lo apunta allá y la gente a veces sin reflexionar, a veces lamentablemente tanto, porque no ha leído la Constitución, le imputa a la Constitución cosas que a un juicio de mucha gente obviamente no son propias de la regulación constitucional. Entonces, esto de que las colusiones estén en la Constitución es más bien norma de derecho penal,
¿cierto?, de una ley penal, pero no la Constitución, porque si metemos muchas normas de la Constitución, podríamos terminar con una Constitución de 5.000 artículos. O sea, no es la Constitución la encargada de velar por los temas penales, por ejemplo. O sea, no sé qué te parece. Así, absolutamente. En general, las constituciones tienen que responder preguntas básicas, pero muy importantes. ¿Cómo somos como Estado? ¿República, monarquía, federales, unitarios, ¿no es cierto? ¿Quién nos gobierna? ¿Cuáles son los poderes del Estado? ¿Para qué nos gobierna? El bien común como finalidad. ¿Cuáles son nuestros derechos y libertades? ¿Cómo los podemos defender? Las garantías, ¿no es cierto? Y cómo modificamos la Constitución. Eso es una Constitución. Y es muy importante que la Constitución no sea mucho más que eso, por lo que hablábamos antes, porque las constituciones tienen que tener supremacía formal. Y cada vez que uno eleva a rango constitucional una materia, lo que está haciendo es sustraer, por cierto, del debate más del día a día de las democracias, la gobernabilidad democrática, la posibilidad que tiene un gobierno de cambiar algo mediante una ley o mediante un decreto, se sustrae y se eleva a rango constitucional, y en consecuencia queda con mayor protección y mayor estabilidad. Entonces, de alguna manera se empieza a empobrecer quizás el debate si se constitucionalizan todas las materias. Y por eso que las constituciones no crecen indefinidamente. Ahora, yo creo que uno logra, eso desde el punto de vista teórico o académico, si se quiere. Ahora, desde el punto de vista político, debo agregar que la constitución actual, a la izquierda y a la centroizquierda le surgió un grupo más a la izquierda, que es el Frente Amplio, y que ha sido muy crítico y han iniciado una lucha interna. Y de alguna manera el país está capturado en esa lucha entre el Frente Amplio y la izquierda de la exconcertación. Y se ha traducido en eso, en que la izquierda de la exconcertación se ha unido en el discurso anticonstitucional, porque es la posibilidad que tiene esa izquierda de decir que no se hizo por lo que se podía hacer durante los últimos 20 años porque estaba la Constitución. Es la excusa perfecta para sostener de que si ellos no gobernaron como hoy día plantea se debe gobernar probablemente el Frente Amplio, fue porque estaba la Constitución ahí. Y en consecuencia eso permitió que cristalizara esta necesidad de cambio constitucional. De otro lado, el octubre del año pasado, vino una manifestación amplia con muchas personas acá en Santiago, la pacífica, no hablo de los actos delincuenciales que venían del pueblo, son totalmente despreciables. Esa manifestación pacífica estaba llena de solicitudes puntuales. Mejoran esto, mejoran esto otro, que está muy bien. Era una manifestación con solicitudes puntuales. Y hubo un triunfo quizás también discursivo de la izquierda que logró hacerles creer a los ciudadanos que todas esas cosas que ellos pedían se solucionaban con un cambio de constitución. Y eso no es así. Una constitución no cambia necesariamente la forma de la vida de las personas, pero sí la puede echar a perder bastante si la constitución es mala. En consecuencia, yo creo, Hernán, que aquí ha habido mucho populismo constitucional. La gente tiene que entender que la Constitución regula lo básico. Lo principal que tiene que regular son sus derechos y libertades y también las limitaciones al poder. Y todo el resto debe poder discutirse en el Congreso. Ahora, no es la Constitución actual la que ha permitido los abusos de la empresa. De hecho, la Constitución actual sienta las bases para que se pueda sancionar los abusos de alguna empresa o del Estado. Es al revés. Perfecto. Y también cambiando de plano, respecto de la descentralización del país, ¿cierto? Algo tan anhelado por las regiones, ¿cierto? Tú que vives en Santiago, y cuando tú vives en regiones o eres de región, ¿cierto? El centralismo pesa, y la verdad que pesa mucho, ¿verdad? En términos de inversión, en términos políticos, de designación de autoridades, donde tú hay que preguntarle a Santiago. Hay una elección a puertas de gobernadores regionales, pero que no tiene tantas atribuciones. De tu punto de vista, ¿es necesario hacer una reorganización de las regiones en Chile o descentralizarlo más? Se ha planteado un Estado federal, semifederales, regiones autónomas, tipo comunidades autónomas de España. ¿Cuál es tu visión respecto de cómo está políticamente dividido el país? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hay mucho poder en Santiago? Yo sé que tú eres de Santiago o vives por allá. En fin, ¿cómo ves tú esta algo que para las regiones, la verdad, es un peso enorme, la centralización? Bueno, lo primero que debo decir es que yo soy militante de Renovación Nacional, soy miembro del Tribunal Supremo y estoy en un partido que es profundamente regionalista. Tengo que hacer esta apertura para que la gente no crea que soy solamente académico. A continuación, lo cierto, quisiera ir un poco más arriba. El tema del regionalismo y el tema del centralismo no debe enfrentarse, creo yo, con una visión de que los regionalistas reclaman más actividad o más poder en sus regiones y los centralistas debiésemos decir que quisiéramos más poder en Santiago, porque eso creo que es inconducente para lo que es un concepto mismo de nación. Lo que está detrás de esto, creo yo, es la necesidad que tenemos en Chile, urgente, de que se aprovechen al máximo los recursos. Y los recursos son los recursos naturales y también los recursos humanos. Cuando la mayor cantidad de oportunidades laborales o desarrollo personal está asociado a jóvenes de la zona central del país,
se está desperdiciando mucho talento en regiones y en provincias. En consecuencia hay un interés común, no solamente esta pugna, como te digo, entre las provincias o las regiones, ¿no es cierto?, y el centro. Hay un interés común, efectivamente, en dar más espacio a las regiones para aprovechar mejor los recursos en beneficio de todos. Desde ese punto de vista, esto siempre ha existido históricamente en Chile la discusión, hoy día bastante atenuada, yo diría los últimos varios años, a diferencia de lo que ocurre en países como Argentina, entre el federalismo, ¿no es cierto?, y el unitarismo. Yo pienso, mirando un poco la experiencia argentina, que la existencia de un Estado federal o de Estados, ¿cierto?, que hacen un pacto y crean una nación, permite el desarrollo de cierta burocracia en cada una de las regiones. Hablo de servicios, hablo de autoridad, de un congreso local, etcétera. Sí. Y a partir de la burocracia que captura un determinado número de recursos del Estado, efectivamente se desarrolla una clase media regional, que a su vez con los recursos que tiene, esto demanda servicios y eso genera algún grado de crecimiento para la región. Pero yo quisiera pensar, o creo, que hemos logrado algo parecido a eso, pero sin aumentar la burocracia, simplemente por otro modelo, de un modelo que ha desarrollado más bien el modelo de emprendimiento privado, pero todavía falta. Entonces yo creo que no es necesario en Chile pensar en un sistema federal para crear una estructura en cada región que a su vez genere este grupo de funcionarios que finalmente hagan crecer un poco hasta el medio, quizá una clase media en esa región. El modelo no pasa por ahí. Yo creo que es importante de alguna manera crear una estructura que permita quizás a las regiones elegir más algunos temas sobre ellos. A mí, por ejemplo, hay una cosa que siempre me ha gustado mucho. Pongamos que existe una región que cree mucho en la iniciativa privada y las empresas en Chile pagan impuestos nacionales y en consecuencia esa región no tiene mecanismo hoy día como muchos mecanismos hoy día para atraer esos emprendimientos privados, por ejemplo, ofreciéndole exenciones de una parte del impuesto a la renta a cambio de que se instalen. Porque instalándose ahí, ella sabe que va a haber más trabajo, habiendo más trabajo, existen más recursos para la familia, habiendo más recursos para la familia, demandan más a la sociedad y eso hace que la sociedad crezca. Yo creo que hay ciertos paradigmas, por ejemplo, como digo, de la recaudación central de los impuestos a la renta, que quizás se podrían tocar un poco para empezar a darle más posibilidades de decidir a las regiones. Y de cara a la reforma que viene, bueno, sabemos que se está presentando ciertas dudas porque existe temor de que si las autoridades electas regionales, los gobernadores regionales, los que van a reemplazar los intendentes, que van a ser denominados en el futuro algo así como, ¿cuál es el nombre que da la Constitución? Son delegados. No, delegados regionales y delegados provinciales. Claro. Bueno, si esas autoridades que son electas con un discurso político, prometiendo cosas, como lo tienen que hacer las personas cuando compiten, con un programa, después no tienen los recursos, ni siquiera los recursos, las facultades para llevar adelante ese programa, se produce una gran frustración. Se engruesa el Estado y existe una gran frustración en los ciudadanos que ven nuevamente que la democracia no les resuelve los problemas. Y en una situación como la que estamos hoy día, donde se produjo un lockout, un bloqueo entre el presidente de la República y el Congreso Nacional en los últimos años, porque el Congreso Nacional ya no tiene mayoría el presidente de la República ahí, y eso se produjo que no se aprobaron sus leyes. Si este lockout nacional además se replica en cada una de las regiones porque los gobernadores regionales no tienen ni las atribuciones ni los recursos para cumplir su programa de gobierno, la posibilidad que aumenta a nivel nacional un desprecio al sistema democrático en sí es muy grande. Y eso suele ser capturado por populistas de izquierda, extrema o de derecha, que en realidad no son de izquierda o de derecha, son básicamente populistas, claro, que vienen y generan un gran cambio. Yo creo que ahí tenemos un peligro. En consecuencia, yo no soy partidario de retrasar las elecciones de gobernadores regionales, pero sí creo que debe revisarse a toda velocidad el marco de atribuciones y recursos que se le asignan y a su vez las posibilidades de decir que van a tener estas regiones, por ejemplo, en materia de destino de los recursos recaudados por tributo a la renta. Perfecto, Víctor, ya estamos, nos queda poquito. Dos preguntas. Respecto se está discutiendo hoy día la reelección, ¿cierto? Con retroactividad o no, de los para una democracia. Hay posiciones contradas, porque algunos dicen, mire, si la gente elige a una persona 10, 15, 20 años, es la voluntad del pueblo. Otros dicen, no, pero eso genera o puede generar cierta corrupción, engrosamiento. ¿Cuál es tu visión como profesor de Derecho Constitucional? ¿Hay algún sistema mejor que otro? A ver, yo creo que este problema es una discusión antigua desde siempre, en realidad. Uno siempre cuando piensa el presidente de la República se puede reelegir, es una discusión muy vieja. Claro. Hay una cosa que debe sonar fuerte hoy día, y que la he visto en los últimos días ha aparecido de vuelta, que es romper el modelo, romper el paradigma.
Tradicionalmente, las personas que estaban en un puesto de poder eran incontrarrestables, sobre todo los alcaldes porque manejan recursos, los parlamentarios no tanto porque no tienen presupuesto, o sea, tienen fondos para asesores, pero no manejan una gran cantidad de recursos. Claro. Son muchos recursos, ¿no? Tú me entiendes lo que estoy diciendo, sí, sí. Pero no manejan presupuesto público. Entonces, tradicionalmente era muy difícil desafiarlo y vencerlo, precisamente por eso. Pero la verdad es que ese paradigma, ese modelo ha cambiado sustantivamente, porque hoy día es tan rápido, las redes sociales funcionan tan rápido, el acceso a la información es tan rápido, hay inmediación, uno va directo, hay transparencia del Estado. Es bastante fácil que un mal alcalde, que un mal parlamentario, ¿cierto?, sea tenido por tal, o sea, la gente sepa que es malo y no lo reelija que lo que era antes. Y en consecuencia, yo creo que la sola herramienta de prohibir la reelección conlleva desde otro punto de vista una limitación a la libertad de elegir de las personas, por un lado, porque yo no puedo elegir a este señor porque ya no puede reelegirse. Sí. Y también conlleva una limitación a la libertad de esa persona de participar, o sea, tiene un costo también. Entonces, sumando la existencia de este costo, más la existencia de modelos que permiten desafiar más a la autoridad existente, yo creo que no es tan claro que el único camino sea prohibir la reelección. A mí me gusta en todo caso la fórmula que estamos teniendo hoy día. La fórmula que estamos teniendo hoy día es que no se puede reelegir después de 3 veces, creo, para el periodo siguiente, pero podría volver, porque de esa manera, si la persona lo hizo bien, queda en el recuerdo y la gente puede volver a elegirlo en el futuro, pero a su vez, al no poder elegirse una vez más, se genera un espacio para que ingrese gente nueva y darle la oportunidad a esa gente, bueno, de hacerlo incluso mejor que aquel que lo hizo bien y en consecuencia volver a reelegirse. Es un método que yo creo que es razonablemente equilibrado. Ahora, la discusión en los últimos días se ha ido a otro problema, se ha ido el problema de la retroactividad. Claro. ¿Qué pasa con aquellos parlamentarios que ya han sido elegidos? Yo no tengo ninguna duda de que la norma, si se aprueba, tiene que ser con vigencia inmediata. Porque uno de los problemas que tenemos como sociedad, Hernán, y esto es un tema bien de fondo, yo creo que hemos creído que todo un tema de derecho y libertad en la lógica, ¿no es cierto?, de los derechos que tengo sobre mis zapatos, ¿sabes? Y por lo tanto no se le puede, dicen, afectar a un parlamentario que fue electo su derecho a reelegirse, porque un derecho eso no es así. Las autoridades no tienen derecho sobre sus cargos, no tienen derecho sobre sus prerrogativas, por lo tanto no pueden renunciarlo siquiera, ellos tienen que ejecutarlo y están ahí para cumplir sus funciones. Lo mismo sucede, creo yo, en esto de la reelección. Ellos no tienen derecho, no fueron electos con una regla, con un derecho a reelegirse, eso no existe. Claro. Eso es una mera expectativa, si tú quieres, pero en derecho público eso no existe. Oye, Víctor, ya estamos terminando. 20 segundos, tu opinión sobre el plebiscito, ¿debe hacerse, no debe hacerse? ¿El tema económico es importante? ¿El tema de la pandemia puede afectar a su realización? Sin lugar a duda, el plebiscito contempla, ¿no es cierto?, un mecanismo de reforma de la Constitución que es caro y lento y largo, pero puede ser razonable. Yo soy partidario de que se haga el plebiscito, soy partidario del rechazo porque creo que el Congreso Nacional debe modificar hoy día la Constitución en los temas que quizás podemos hablar en otro minuto y no postergar más este debate. Si se sigue postergando este plebiscito, pero se mantiene la idea de hacerlo, va aumentando la cantidad de meses de costo por incertidumbre que nos genera este proceso abierto, y eso creo que es muy negativo para el país. Perfecto. Y ahora, 20 segundos, el control me está matando. ¿Algún mensaje, alguna reflexión final respecto de estas preguntas o de cualquier otra cosa a Magallanes y a Punta Arenas? ¿Cuál sería tu reflexión final? Yo le diría a la gente allá de Punta Arenas que hagan lo mismo que tenemos que hacer todos los ciudadanos, que no dejemos de engañarnos, no vayamos detrás de una persona que nos promete solucionar un tema puntual a costa de cambiar una constitución. Hay que ir al fondo de los temas, y los temas constitucionales no son los temas que realmente están en el debate de las preocupaciones normales de la gente. En consecuencia, lo llamo a leer, a estudiar y a ejercer libremente su derecho en los próximos meses. Y a cuidarse la salud. Así es. Víctor, muchas gracias. Gracias por tus respuestas, por aceptar la invitación. Ha sido muy interesante y creo que ha dado casi una clase de Derecho Constitucional abierta a toda la región. Así que muchas gracias por la invitación, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos de esa gran región que es la región de Magallanes. Gracias, Víctor. Bueno, hemos terminado de esta manera este programa. Ustedes lo han escuchado, muy interesante, para estudiarlo, para reflexionar lo que Víctor Avilés, abogado constitucionalista, nos ha señalado. Así que les invito a reflexionar sobre estas materias. Muchas gracias y si Dios quiere nos vemos el próximo programa. Espacio Libre. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Espacio Libre, un programa de conversación y análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos. San Marcos, su ferretería amiga ofrece encimera o fogón de 1 o 2 quemador, inicialmente a gas licuado, fácil conversión a gas natural,
Contamos con los accesorios para el cambio de instalación. Para el trabajo de siembra y cosecha, gualato, pala, rastrillo, barre hoja, guadaña, hacha, asadón, rozón, etc. Ferretería San Marcos, como siempre, en Centeno esquina Condel o Condel esquina Centeno. Horario de atención lunes a viernes de 9:30 a 12:45, de 15 a 19:30 horas, sábado de 9 a 19 horas. Atención rápida y personalizada, sanitización constante durante la jornada, con un nuevo producto para las mascotas Natural Food, alimento premium para perros y gatos. Somos el Oráculo de Los Ángeles y estamos invitando a todos nuestros oyentes a participar de una consulta, una guía espiritual y una orientación a tiempo. No permita que la mala vibra, la mala racha, la envidia, el negativismo de terceras personas destruya su armonía, su tranquilidad y su felicidad. Infortunadamente, muchísimas personas están siendo atacadas a través de rituales oscuros, magia negra, hechicería, salamientos, vudú y otra serie de mancias con las cuales proyectan únicamente las fuerzas del mal. Cuando acaban un hogar, cuando destruyen una familia, cuando acaban con un negocio, con un imperio, cuando destruyen su economía, cuando se ve usted afectado en la salud sin encontrar una respuesta, pues es importante buscar una solución efectiva a nivel espiritual. Hay cosas